te vas a llevar una comisión por lo que vendas. Bueno, eso ya es Exacto. estipulado. Ujú. Y también estaba viendo que si no se vende toda la mercancía, que también puedes ganar o quedarte parte de la mercancía Ah, eh, ujú. en cuanto a tu pago. Nada más o menos entendí eso. Ujú. Es que ahí ya podemos arreglar que sean, que haya algunas, ¿cómo decirlo? Algunas ventajas, ¿no? O sea, algunos privilegios para el que es el comisionista. Por ejemplo, bueno, el comisionista que sí se interesa en vender mi producto, porque este contrato de comisión se utiliza sobre todo ustedes seguramente lo han visto, aunque bueno, esas son empresas de multinivel, pero tienen la naturaleza, tendrían la naturaleza si se firmara un contrato, pero han visto que hay catálogos, ¿no? Que se venden catálogos de Tupperware y ¿cómo se llaman? Bueno, de todas de todas estas empresas, aunque tienen una denominación diferente porque son comercio, están dentro del comercio internacional y nosotros les decimos multinivel, quiere decir que aquí la naturaleza es de un contrato de comisión, porque nos dicen, te doy un catálogo y tú vendes de ahí las cosas y yo te doy una comisión del 20%, del 30% de lo que tú vendas. Entonces, en ese momento nos están encargando específicamente vender el catálogo, pero como nos estamos volviendo en muchos multiniveles, nos estamos volviendo asociados o no sé, alguna cosa así, entonces cambia la naturaleza, no firmamos un contrato. Sería mejor firmar un contrato de comisión, porque eso es básicamente lo que hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la venta de zapatos, pues nos están dando una comisión por lo que estamos vendiendo. Esa es la naturaleza, pero muchas veces ya los disfrazamos de otros contratos, ¿no? Eso es lo que hacen las empresas para quitarse como estas necesidades de preferencia de las que habla Eric, ¿no? O sea, les damos una cierta ventaja. Sí, Yarim. ¿Aplicaría también en los trabajos que, por ejemplo, se gana por comisión? ¿Por cuántas ventas tú hagas, este también se llevaría el contrato o no? No en todos, porque hay unos dependiendo de su naturaleza. Es que como ustedes saben que el trabajo está protegido por la Ley Federal del Trabajo, entonces la Ley Federal del Trabajo, si la revisan, tiene un apartado específico para los trabajadores de comisión. Entonces, esa es la naturaleza de los trabajadores, Yarim, aunque en algunos trabajos también lo disfrazan. Por ejemplo, hace tiempo yo trabajé para Bavaria, Grupo Bavaria. Grupo Bavaria es el que le lleva o el que tiene las concesionarias en México de BMW. Entonces, esta marca lo que hace es que a sus trabajadores, por ejemplo, no les paga. O sea, les dice que son como, pues igual, ¿no? Que son como asociados. No sé, no me acuerdo cuál era la denominación. Entonces, no los contrata como trabajadores, no les paga un sueldo, pero los hace que ellos mismos se paguen, bueno, tiene ahí un negocio muy extraño, ¿no? Con los trabajadores, una, un poco abusivo. Entonces, como ya ven que son carros, pues muy caros, entonces, pues los vendedores a veces vendían en ese entonces, hace muchos años, pues tenían comisiones a lo mejor de 100,000 pesos al mes. Entonces, en lugar de firmar un contrato de comisión, firmaban un contrato de honorarios. Entonces, estaba ahí medio raro, ¿no? O sea, no era ni de comisión, era de un contrato que no debería ser, o un contrato de trabajo de honorarios, y además, bueno, no les pagaban la comisión que tendría que ser y tampoco les pagaban como trabajadores. Entonces, en ese caso, Yarim, te diría que la naturaleza del trabajo define precisamente como el trabajo se protege por la Ley Federal del Trabajo, ahí debería de ser trabajadores de comisión. Pero sí, muchas veces hacen este tipo de contratos de comisión. Entonces, no le pagan como trabajador y eso significa que no le dan el reconocimiento de trabajador y no le dan prestaciones de seguridad social. Entonces, bueno, para un trabajador eso desfavorece, ¿no? No sé si me explico, Yarim, pero existe esta posibilidad también en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en ese caso, también lo que se hace mucho es que sí se firman estos contratos de comisión, pero no debería ser porque tiene su apartado especial en la Ley Federal del Trabajo. No sé si me expliqué con esto, porque ya
Ya les estoy como diciendo muchas cosas, ¿verdad? Sí, más que nada tenía como curiosidad si era similar o se llevaba a cabo. Ahí se lleva a cabo la comisión propiamente. Digo, está regulado por la Ley Federal del Trabajo, pero sí, o sea, ahí en ese caso le están dando pues una parte de la venta para que le genere ganancias, ¿no? Por ejemplo, vende 100 pares de zapatos. Ah, bueno, y ya los vende y le están dando una parte. Igual los que trabajan vendiendo carros, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también ellos ocupan ese contrato de comisión. O sea, se paga pero no debe de dejarse de reconocer lo laboral, eso era lo que quería decir, ¿no? O sea, no deberíamos nosotros perder de vista que no dejan de ser trabajadores. Pero bueno, sí, además, muchas veces son objeto de estos contratos de comisión. Entonces, bueno, se puede siempre que reconozcan los derechos laborales, ¿no? Esa sería como la idea. Y lo que pasa es que aquí, si ustedes ven, dicen que este contrato es realizado entre dos comerciantes, entonces por eso, Yarim, te diría que este no debería ser el contrato que se firme, pero sí, muchas veces lo hacen, ¿no? Entonces, este es realizado entre dos comerciantes o entre un comerciante y una persona. Entonces, en ese caso, pues, por ejemplo, pues él es el trabajador y aparte es el comisionista. Se obliga a realizar un encargo de una o varias operaciones comerciales mercantiles. Entonces, ya vimos que si está en el Código de Comercio, entonces, como una operación mercantil, pues se reputa precisamente de esta naturaleza. En cambio, si es un contrato que no es mercantil, entonces tendrá que ser regulado por el Código Civil, está el contrato de mandato. Hay una cosa importante, el contrato de comercio, el Código de Comercio precisamente restringe, ustedes recuerdan, ¿no? Y hay aquí por ejemplo dice el del Código Español de 1929, si ustedes revisan el libro de texto de Oxford, se van a dar cuenta que ahí viene mucha historia del contrato de comisión, porque es un contrato que históricamente es importante. Ahorita creo que sí puse unas láminas de los antecedentes, ahorita las vemos. Entonces, es un contrato que comenzó a celebrarse en la Edad Media, abundaban los comisionistas. Y lo que pasaba es que ustedes piensen que en esos momentos, pues la gente se trasladaba en barcos e ir, por ejemplo, de América a Europa, pues representaba meses, ¿no? Entonces, un comerciante, imagínense un comerciante de tapetes, ¿no? Que venía de alguno de estos países en donde hacen tapetes, como por ejemplo, ¿cómo se llama este país? Famoso por sus tapetes, Turquía. Bueno, vamos a suponer que de Turquía venían a México, ¿no? Y entonces traía 20 tapetes. Lo que dicen los libros históricos, o sea, sobre todo en los libros de historia del derecho, es que estos comerciantes pues se llevaban 100 tapetes y pasaban por varios lugares. Entonces, en un lugar, por ejemplo, pues ya no querían llevar tantas cosas, iban dejando, ¿no? Entonces, lo que iban haciendo, pues es que imagínense, en su viaje, pues pasaban en barco, pasaban por varios países y entonces pues iban dejando 10, 10, 10 hasta que llegaban a su destino, ¿no? Entonces en México pues ya era su destino y vendían sus tapetes. Pero vamos a suponer que pues ya habían ido dejando 10, 10, 10. Lo que iban haciendo es que en su trayecto de regreso iban recogiendo las ganancias que le habían dejado de esos 10, de esos 10, de esos 10, ¿no? Y le iban diciendo, pues te pago una comisión del 20%, ¿no? Porque me los vendiste mientras hice ese viaje. No sé si me explico, pero los iban dejando para llevar menos peso y también, bueno, este es el antecedente entonces del contrato de comisión. Y cuando regresaban, pues ya los iban recogiendo y al final, que creo que sí puse la lámina, entonces mejor ahorita, bueno, les cuento un poco de lo histórico, ¿sí? Pero sobre todo, esa era la idea, que pues, o sea, les iban pagando, o sea, era una necesidad porque también llevaban muchas cosas, no podían volver a pasar por el mismo lugar, otra vez, ¿no? Que otra vez regresaran a vender y a vender, sino que iban haciendo esto de encargarle a alguien más que lo hiciera. Y así es como surge la comisión mercantil. Entonces, bueno, sí, pues aquí está, miren. Se encuentra por primera vez en el derecho canónico, o sea, es decir, el derecho posromano,
Y ahí entonces, sobre todo, se utilizaba entonces cuando decíamos, pues le voy a dar a tal persona que tenga esta comisión, ¿no? O este encargo, mejor dicho, para no decirle igual. Entonces, comisión significaba también para la tramitación de un negocio. Entonces, le daban un título ahí, ¿no? Y decía, pues le encargo esto. Y entonces esa persona era la que podía hacer. Y también estas comisiones empezaron a hacerse a nombre de los reyes o de los gobernantes. Entonces, ustedes recuerden que en Roma, pues un comerciante era precisamente una persona que tenía esclavos. Entonces, un esclavo no es una persona que realice ni trabajo ni comisión. Un esclavo, recuerden que tiene una naturaleza distinta. Un esclavo, pues no se le paga, ¿no? Si no es de mi propiedad, como los animales. Entonces, yo no le pago un salario a un perro porque cuide mi casa, ¿verdad? Bueno, y valga la aseveración de mi comparación, pues es para decirles que precisamente las operaciones de comercio que los romanos tenían eran muy injustas, ¿no? Entonces era pues, un poco inspirado en esa forma de pensar. Entonces, un comisionista, fíjense, en ese momento era una persona responsable, ya no se le trataba, o sea, no tenía el mismo trato que para un esclavo o para un empleado, por ejemplo, ¿no? O para los hijos, que también, valga decirlo, a los familiares de los romanos, muchas veces a los hijos, a algunos se les trataba muy mal, ¿no? O dependiendo de la categoría que tenían. Entonces, un comisionista tenía una categoría distinta y él era el responsable de los bienes que eran puestos a su cargo. O sea, entonces el comisionista tenía como más reconocimiento, se le trataba mejor y pues era como con más jerarquía. Entonces, él era el responsable de las transacciones y también de las pérdidas en caso que hubiera. Entonces, el comisionista, no asumía, fíjense, esa era la ventaja y por eso se empezó a utilizar esta figura. No asumía los riesgos del encargo. Imagínense en esta travesía que les cuento, imagínense si el comisionista le hubiera dicho, el comitente, perdón, le hubiera dicho, oye, yo te dejo 10 tapetes, pero si se maltratan te voy a cobrar, ¿no? No podía decirle eso porque le estaba haciendo como, pues le estaba facilitando el venderlos. Y en caso de que no los vendiera, pues se los regresaba, ¿no? Y a él los arreglaba. Entonces, esa era una parte de la ventaja. El comisionista no asumía entonces el riesgo comercial, lo asumía el mandante, porque él es el que asume las pérdidas. Se asumía el riesgo de que se perdieran los bienes, dice aquí, a su cargo y el riesgo de impago por parte de las contrapartes a las que había concedido el crédito, ¿no? ¿Qué pasaba si el que le había dejado las cosas cuando regresara por ahí, o sea, por el mismo camino, ya no estaba, o se había desaparecido, o se había muerto, qué sé yo? Entonces también ese era un riesgo. Entonces ahora nosotros tenemos regulado también ese riesgo y el riesgo es una palabra de la que vamos a tratar también la próxima clase para abundar sobre eso. La persona que viajaba al extranjero, precisamente, del que yo les hablo, pues imagínense en este camino, que era básicamente pues lo de mi explicación, pues decía, ay, pues por ahí voy a dejar esto y voy a dejar otra cosa. Y bueno, pues ahí se hacía amigo de los que les dejaba los tapetes, en este ejemplo que les ponía. Y entonces, bueno, pues ya después decía, bueno, ya es mi amigo además, ¿no? Eso es algo muy importante del contrato de comisión, bueno, no que sea su amigo, que todos sean sus amigos, me refiero a las relaciones comerciales. En esta relación comercial le otorgamos la buena fe precisamente a la persona a la que se le va a dejar la comisión. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Bueno, pues porque no tenemos no tenemos muchas opciones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Digo, ahora se regula. Entonces, en ese momento, pues piensen que más bien era como parte de la necesidad del comerciante. Era sobre todo la importancia de hacer su negocio más grande,
era un mecanismo de comercialización. ¿Y qué es lo que también él pensaba? Bueno, se los voy a dejar más caros porque tengo que asumir ese riesgo. ¿Qué tal si desaparece con mis mercancías? ¿O qué tal si se las roban? Pues voy a tener que asumir ese riesgo. Entonces, todos los tapetes les voy a poner un precio más elevado para asumir ese riesgo. Y además lo que voy a lograr es que en caso de que me vaya bien y tenga mucha suerte y nadie me quite o sea, nadie se quede ahí con tapetes o yo tenga pérdidas, pues tienen la ventaja de que voy a lograr una mayor cobertura del mercado, ¿no? Entonces voy a ser el único vendedor de tapetes del país, que ya se me volvió a olvidar que les había dicho. Bueno, voy a ser el único vendedor. Entonces, en este contrato, el comisionista se obliga a prestar su actividad, a realizar un negocio específico, ¿no? Y entonces ya les decía que precisamente en el mandato que se obliga a una persona a hacer un servicio. Por ejemplo, yo le digo a alguien, oye, no tengo tiempo de ir a tramitar mi acta de nacimiento, a tramitar mi licencia, bueno, mi licencia no, mi acta de nacimiento, que es así, se puede tramitar a nombre, lo puede tramitar otra persona. Entonces aquí tenemos que hay dos partes. Las dos partes, precisamente, los elementos personales son un comitente, que es esta persona que le ayudará a quién, al comisionista, ¿no? El comisionista es el dueño, el comisionista es el que tiene la propiedad y lo único que le pasa al comitente en todo caso, pues es la posesión. Entonces recuerden que este no es un contrato traslativo de dominio. Y aquí, en general, lo que le encargamos es a proveer de los fondos necesarios para el cumplimiento de la comisión. En el caso del comitente, le decimos que tiene que proveer los fondos necesarios para el cumplimiento de la comisión, pagar al comisionista por sus servicios de acuerdo a lo pactado. Aquí me parece que me faltó ponerle precisamente comitente, ¿verdad? Porque no se entiende bien. Y lo que va a hacer entonces el comisionista, ay, no se ve. Bueno, lo que va a hacer entonces el comisionista es que va a absorber las obligaciones. Es que creo que, ¿saben qué? Los puse blancos. Yo creo que me equivoqué en el, es que como se veía lo gris y aquí ya no se ve lo gris, creo que no puse exactamente. Pero bueno, ¿cuál es la obligación entonces del comitente y cuáles las obligaciones del comisionista? El comitente tiene que darle al comisionista tiene que obligarse a pasar precisamente la posesión, tiene que darle las facilidades para que lo realice. ¿Qué es esto? Que tiene por ejemplo, si van a hacer unos zapatos, pues tiene que darle las facilidades de llevarse zapatos de distinto número, por ejemplo, ¿no? De tener una gran variedad, de darle las cosas en condiciones, también tiene que decirle cuánto es lo que le va a pagar. O sea, recuerden que es la contraprestación, es que la otra persona va a recibir un pago, tiene que darle un plazo razonable para que venda esa cosa y tiene que empaquetarla de acuerdo a la naturaleza de la cosa. O sea, por ejemplo, si le dice, pues te voy a dar 100 pizzas para que las venda, no puede decirle, bueno, pero ahí están y ahí traes tus bolsas, porque yo no te voy a dar en qué te las lleves. Tiene que dárselas en cajas o tiene que empaquetarlas. Si son cosas en frío, pues tiene que dárselas congeladas. En fin, estas cosas son precisamente las que los empresarios tienen que ver, ¿no? Todas estas cadenas, cómo es la cadena de producción. Y el comisionista puede cobrar la retribución pactada en el contrato, puede suspender precisamente, si no está recibiendo sus pagos a los que convinieron, pues va a decir, bueno, yo aquí ya no voy a vender hasta que no me pagues, ¿no? Eso es lo que puede hacer. Y también puede actuar en nombre de la otra persona o en nombre propio. Entonces, por ejemplo, si actuara en nombre de la otra persona, diría, por ejemplo, vengo en nombre de Coca-Cola, ¿no? Entonces ahí actúa a nombre de la empresa. O puede decir, bueno, soy Julieta Valentino que represento a Coca-Cola. Entonces ahí es a nombre propio o en representación de. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso también lo vamos a ver en las próximas clases, lo que tiene que ver con la representación que algunos ya les adelanté en sus contratos. Y esto sería básicamente de las obligaciones que tienen entre ellos. Ya les adelanté un poco las obligaciones que tienen precisamente con las otras personas. Y estos sobre todo son los que son a nombre de terceros y a nombre de terceros, frente a terceros, cuando actúa a nombre propio o cuando actúa a nombre del comitente.
va quedando más o menos claro porque ahora les pediría que hicieran precisamente, antes de que pasemos a las clases de comisión, me gustaría más que hicieran su contrato y que ya me fueran dando como aquí, bueno, aquí les iba a hacer algunas preguntas, que fueran dando como sus opiniones. ¿Qué les parece? Así lo hacemos, ¿no? Entonces, es que no sé si nos quedamos conectados o se salen, como ustedes prefieran, pero aquí estoy en el chat para ir resolviendo sus dudas del contrato, para que lo hagan ahora y no lo hagan después y no nos vayamos atrasando, ¿sí? ¿Les parece? Ok, profesora, sí, está bien. Bueno, entonces aquí nos quedamos si quieren, bueno, no, nos quedamos aquí, yo estoy pendiente y bueno, nada más voy a dejar de grabar y entonces, bueno, cualquier cosa me van diciendo, lo podemos poner en la pantalla incluso y lo vamos generando. Manda, Eric. Maestra, ¿a mí qué me faltó? A ti te faltaba, mira, te decía Eric que lo que yo te recomendaba era, déjame ponerlo aquí, que primero te recomendaba justificarlo. Después te recomendaba que también en la cláusula primera, la que tú pusiste como primera, dice las partes se comprometen a respetar dicho contrato cumpliendo con lo pactado. Te decía que eso lo subieras a las declaraciones, que desde que se declaran, dicen aceptamos lo que están diciendo y entonces nos comprometemos a que vamos a actuar de buena fe. Si ya hablamos de que están exentos de vicio, bueno, eso ya lo ponemos más adelante. Y que en la cláusula primera pusieras precisamente el objeto. ¿Cuál es el objeto? Ya vimos que el objeto del contrato, de este contrato, es que una de las personas va a hacer lo que la otra le está pidiendo, ¿no? En este caso, bueno, tú estás planteando que le va a dar un lote de cosas que va a tener que vender y se está obligando, a su vez, a hacer un pago que el otro se está obligando a recibir, ¿no? Está obligando a llevar a cabo la acción, que es venderle estos productos de juguetes y la otra persona le va a dar un pago, entonces. Eso es lo que se están comprometiendo. Entonces, en la segunda, pues ya a partir de la segunda, bueno, me parece que ya lo puedes dejar así, está bien, nada más ahí pues sobre todo consideres esto, ¿no? Lo de la primera. Sí, ¿Te parece? pero ¿qué había dicho antes? ¿Que me faltaba una ratificación o no, verdad? No, que te faltaban las formas de extinción. Creo que eso sí te lo puse en el comentario, ¿no? De la calificación. Ay, sí, no me aparece todavía. ¿Cómo se llama? ¿Ratificación? ¿Cómo? No, formas de extinción. Ah, ¿Cómo perdón. se va a terminar este contrato? Y eso es un poco de lo que les estaba diciendo. Recuerden cuáles son las formas de extinción de la comisión. La comisión se extingue ¿por qué? Pues porque se termine, ¿no? Pero creo que sí lo puse en una cláusula. Ah, Dice bueno, al término perfecto. de, pero no le puse así extinción. Le puse al término de la Del periodo. fecha. Le Ujú. puse que al término de la fecha de distribución, queda anulado este contrato. No sé si también cuente. Es que sí, como que no está muy formal. Y sí, es una mejor forma de extinción. ¿Cómo se Es que va? lo que no está bien es la palabra. Ya me acordé que sí hay una palabra que te había observado también. A ver, déjame ver cómo dice. Un segundito. Ay, no la veo. ¿No era en el contrato pasado? ¿No era en el de depósito? No, es que luego sí me falta No, está bien. palabras. Está bien, pero si no, revísalo, por favor, Eric. Y yo, es que aquí no lo encuentro, no lo veo. Por eso creo que era en el del depósito. Pero las formas de extinción, yo les decía que eran dos, ¿no? Sobre todo dos. La forma de extinción natural, o sea, no es necesario que pongan todas las posibilidades por las que se va a acabar el contrato, que es un poco lo que les explicaba ahorita. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, puede pasar que no cumpla con su obligación
y que entonces estén posibilidades aquí en las obligaciones del comisionista. No era frente a terceros, era en la anterior. Yo les decía que aquí lo que podía pasar es que el comisionista no estuviera cobrando. Entonces se puede hacer una suspensión de sus labores, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, ahí ven que no es lo mismo. Entonces, para que no se revuelvan, o sea, bueno, para que no, pues también estemos poniendo cosas de más, lo que pueden hacer es que la extinción se prevea de dos formas. Las formas de terminación, perdón. Que las formas de terminación sean por la extinción natural del plazo, o por la extinción de la naturaleza del contrato, por ejemplo, el término de que pues contratamos arrendamiento hasta el 30 de diciembre. En el 30 de diciembre se termina porque hasta ese momento convenimos. Esa es la extinción natural, ¿no? Esa es la forma de terminación natural del contrato. La otra forma de terminación natural sería por acuerdo de las partes, que las partes decidan terminar el contrato antes y en ese caso, bueno, pues ya lo formulan. Y la otra forma de terminación del contrato puede ser, por ejemplo, que alguna de las partes incurra en alguna de las, o sea, considerando otras cláusulas, alguna de las causales de terminación. O sea, y ahí ya podemos poner nosotros las que queramos, ¿no? O sea, podemos decir, bueno, una forma de extinción será el hecho de retrasarse en el pago 3 veces. Bueno, esa es una forma de extinción que nosotros estamos conviniendo y es posible. Entonces, si en este caso, en el contrato de la comisión, no doy comisión durante 3 meses o me brinco las comisiones de tantos que se hayan generado en tantos meses, pues a partir de ese momento voy a dar terminación del contrato. ¿Sí? ¿Sí me explicó? Pero ahí ya es un poco más complicado. Lo más normal es que pongamos pues que la forma de terminación es la natural y a petición de las partes. Eso podemos poner también, no se compliquen, pongan lo que les sea más fácil, o pónganse creativos también, eso está bien. No sé si me estoy explicando, pero entonces hagan su contrato ahorita y aquí estoy pendiente, ¿vale? Bueno, aquí estoy, ¿eh? Voy a apagar la cámara para, bueno, también el sonido, ¿no? Pues para no distraerlos. Y cualquier cosa, bueno, aquí escucho o me mandan. Ahí les dije que iba a detener la grabación. Bueno, entonces, aquí estoy, ¿eh?